Hace poco me encontré con una persona que me decía: Marian, estoy cansado de ir de médico en médico y seguir sintiéndome igual. Y claro, no hablaba solo de cansancio físico, sino de esa sensación de que algo dentro de él no terminaba de sanar. Y yo pensé: ¿cuántas veces creemos que todo depende de la pastilla, del diagnóstico, del tratamiento perfecto, cuando en realidad el cerebro juega un papel mucho más profundo de lo que imaginamos? Porque lo que piensas, lo que sientes y hasta la forma en que respiras puede abrirle la puerta a tu cuerpo para empezar a recuperarse. Y en este video quiero hablarte de eso. Hay algo que la ciencia lleva años confirmando y que todavía cuesta creer. El cerebro puede activar mecanismos de sanación tan potentes como un tratamiento médico. No digo que sustituya a la medicina, pero sí que la complementa de una forma que muchas veces pasamos por alto. Un ejemplo muy claro es lo que se conoce como efecto placebo. Personas que reciben una pastilla sin medicamento, creyendo que sí lo tiene, muestran mejoras reales en su cuerpo. No es sugestión barata, son cambios medibles en la presión arterial, en el dolor, en la recuperación. Y eso ocurre porque el cerebro, convencido de que está recibiendo ayuda, libera sustancias químicas que provocan el efecto esperado. En otras palabras, el cuerpo responde a lo que la mente cree. Recuerdo leer el caso de un paciente que tenía dolores intensos después de una operación. Le dieron un fármaco, o eso pensaba él. En realidad, era solo una solución salina. Lo sorprendente fue que el dolor bajó drásticamente. ¿Por qué? Porque su cerebro liberó endorfinas y analgésicos naturales al creer que estaba recibiendo morfina. Esa historia me impactó porque me hizo pensar en cuántas veces nuestro cuerpo espera una señal de calma que podemos activar desde dentro. Y quizá tú lo hayas vivido también. Cuando alguien te dice: tranquilo, ya pasó lo peor, y tu cuerpo se relaja de inmediato, aunque nada más haya cambiado. Eso es el cerebro regulando todo el sistema nervioso con un simple pensamiento. Lo fascinante de todo esto es que no estamos hablando de milagros, sino de biología pura. El cerebro es capaz de generar cambios reales en el sistema inmunológico, en el nivel de dolor, incluso en la velocidad de recuperación. Y entenderlo abre una puerta inmensa. Significa que, con la forma en que cuidamos nuestros pensamientos, podemos ayudar al cuerpo a sanar de maneras que antes parecían imposibles. A veces olvidamos que el cerebro no solo sirve para pensar o recordar cosas, también es el director de orquesta de todo el cuerpo. Y cuando esa orquesta se descoordina, el resultado se siente en la salud. Recuerdo a una paciente que me decía: Marian, estoy harta, no entiendo por qué sigo enferma si ya tomé todos los medicamentos. Y claro, no era que el tratamiento no sirviera, era que ella vivía con un nivel de estrés y preocupación constante que no dejaba a su cuerpo descansar ni un solo minuto. Y eso pasa más de lo que creemos. No se trata solo de lo que comes o lo que tomas, sino de lo que piensas cada día. Porque la mente puede ser medicina o puede ser veneno. ¿Cuántas veces te has descubierto dándole vueltas a un problema en la cabeza y después de un rato te duele el estómago o se te tensa el cuello? Eso no es casualidad. Tu cuerpo escucha lo que tu cerebro repite una y otra vez. Por eso, una de las claves para sanar no es solamente seguir el tratamiento médico, que por supuesto es importante, sino también aprender a cuidar la calidad de tus pensamientos. No es magia ni optimismo barato, es ciencia. Cuando entrenas al cerebro a salir de la espiral de preocupación, el cuerpo encuentra espacio para reparar. Y quizá ese sea el primer paso que estabas buscando, porque sin darte cuenta tu mente puede estar bloqueando la capacidad natural de tu cuerpo para sanar. Algo que pocas veces nos detenemos a pensar es que el estrés no solo nos agota mentalmente, también apaga la capacidad del cuerpo para repararse. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos en un estado de tensión constante. Nos acostumbramos a vivir acelerados, a dormir mal, a comer rápido, a tener la cabeza llena de pendientes. Y claro, en ese modo el cuerpo no tiene espacio para sanar. El cerebro, cuando percibe amenaza, activa lo que se llama modo supervivencia.
Eso significa que toda la energía se destina a mantenernos alerta, a defendernos. Y cuando eso pasa, funciones como la digestión, el sistema inmunológico o incluso la regeneración celular se reducen. Es como si el cuerpo dijera: ahora no hay tiempo para reparar, tenemos que sobrevivir. El problema es que muchos vivimos años enteros en ese estado. Recuerdo a una paciente que me decía: no sé por qué siempre estoy enferma, siempre me duele algo. Y cuando empezamos a hablar, lo que había detrás era un nivel de tensión diaria tan alto que su organismo nunca entraba en calma. Dormía con el móvil en la mano, se despertaba con el correo electrónico, comía apurada, siempre con la mente en mil cosas. Y claro, su cerebro interpretaba que había una amenaza constante. Quizá a ti también te pase. Ese dolor que nunca termina de irse, ese cansancio que no se recupera con una noche de sueño, esas pequeñas molestias que parecen no tener explicación, muchas veces son el reflejo de un cuerpo que lleva demasiado tiempo sin poder activar su sistema natural de sanación. Y aquí está lo interesante: el simple hecho de reconocerlo ya abre una puerta. Porque cuando entiendes que el cerebro necesita espacios de calma para activar esos procesos, puedes empezar a buscar momentos, aunque sean pequeños, para desconectar. Y sí, quizá no sea fácil al inicio, pero créeme que esos instantes de calma son el terreno fértil donde tu cuerpo empieza a repararse de verdad. Algo que suele sorprender cuando lo descubres es que el cerebro no solo dirige pensamientos o recuerdos, también actúa como un médico silencioso que, sin que lo notes, activa recursos de sanación dentro de tu cuerpo. Suena fuerte, pero piensa en lo siguiente: cuando atraviesas un momento de calma profunda, el sistema inmunológico se fortalece, las defensas se organizan y tu organismo empieza a repararse con más eficacia. Y cuando en cambio vives bajo estrés constante, el cuerpo se desgasta, las defensas bajan y hasta las heridas tardan más en cicatrizar. Yo recuerdo a una persona que me contaba cómo, después de años de vivir con dolores de estómago crónicos, descubrió que la clave no estaba en cambiar de dieta una y otra vez, sino en aprender a calmar la mente. Me decía: cuando estoy tranquilo, mi cuerpo responde; cuando vivo con miedo, todo se inflama. Y claro, no es magia ni casualidad, es la conexión entre lo que pensamos y cómo el organismo recibe esas señales. El detalle es que casi nadie nos enseña que los pensamientos son también mensajes químicos. Cada emoción genera hormonas que recorren el cuerpo, que le dicen a las células si deben estar en alerta o si es momento de repararse. Y sí, puede sonar extraño, pero lo cierto es que tu cuerpo escucha todo lo que tu mente dice. Quizá a ti también te haya pasado. Un día te sientes enfermo, agotado, sin energía y de pronto, tras una noticia positiva o un momento de paz, notas cómo tu cuerpo responde distinto, como si algo dentro se encendiera de nuevo. Esa chispa no vino de un medicamento, sino del cerebro recordándole al cuerpo que podía sanar. Por eso, cuando hablamos de que el cuerpo puede sanarse sin medicinas ni clínicas, no significa negar la medicina, significa reconocer que tenemos un recurso interno muy poderoso. El modo en que pensamos y sentimos puede abrir o cerrar la puerta a la recuperación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando ya no hay peligro, tu cuerpo sigue en alerta como si algo malo fuera a pasar? Esa es una de las trampas más comunes del cerebro. Confunde recuerdos con realidades, pensamientos con hechos. Recuerdo a una mujer que me decía: no puedo dormir porque mi mente no para, repasa cada problema como si tuviera que resolverlo esta noche. Y ella creía que lo que le quitaba el sueño eran sus preocupaciones, pero en realidad era el hábito que su cerebro había creado. Cada noche, al acostarse, encendía la alarma interna, como si dormir fuera inseguro, como si cerrar los ojos significara perder el control. Y claro, su cuerpo reaccionaba con taquicardia, con tensión, como si realmente estuviera en peligro. Aquí está el giro. Muchas veces no es la situación la que nos enferma, sino la manera en que nuestro cerebro la repite. El cuerpo no distingue entre un pensamiento y una amenaza real. Para él, preocuparte es lo mismo que vivirlo. Y entender esto cambia todo, porque no se trata de callar la mente a la fuerza, sino de enseñarle a diferenciar entre lo que es real y lo que es un recuerdo o un miedo anticipado.
Cuando empiezas a verlo así, dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a entrenar a tu cerebro para que no dispare la alarma cada vez que imaginas lo peor. Al final, no siempre es el mundo el que nos quita la paz, sino la forma en que lo interpretamos. Y sí, eso duele reconocerlo, pero también es liberador. Algo que casi nunca nos detenemos a pensar es cómo el cerebro interpreta el futuro. Y digo el futuro no como algo lejano, sino como esa llamada que tienes en 10 minutos, la reunión de mañana, la cita médica de la próxima semana. El cerebro no distingue entre lo que está pasando ahora y lo que imagina que puede pasar. Y eso es lo que a muchos les enferma. Piensa en alguien que pasa toda la noche repasando en su cabeza lo que va a decir al día siguiente. El cuerpo, en vez de descansar, está viviendo como si ese momento ya estuviera ocurriendo. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Y claro, al día siguiente se levanta agotado, como si hubiera corrido una maratón, sin haberse movido de la cama. Conocí a una mujer que me decía: no entiendo por qué me despierto siempre con dolor en el cuello, si ni siquiera hago esfuerzo físico. Y resulta que pasaba horas imaginando escenarios negativos, que si el trabajo iba a salir mal, que si alguien se iba a enojar con ella, que si no podía cumplir con todo. Su cuerpo no sabía que eran solo pensamientos, lo vivía como si fueran amenazas reales. Y quizá a ti también te pase, porque cuando la mente proyecta peligro, el cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo. No es exageración, es neurobiología. El cerebro activa el mismo circuito de alerta tanto si vives algo en presente como si lo anticipas en tu imaginación. La enseñanza aquí es poderosa. Cada vez que entrenas a tu mente a soltar la obsesión por lo que viene, le das un respiro a tu cuerpo. No se trata de ignorar el futuro, sino de aprender a no vivirlo dos veces. Hay algo que pocas personas reconocen en voz alta. La ansiedad no siempre se nota en el día, a veces se esconde en la noche. ¿Cuántas veces has intentado dormir y tu cabeza empieza a dar vueltas con pensamientos que parecen no tener fin? Es como si, justo cuando más quieres descansar, el cerebro decidiera hacer una reunión de todo lo pendiente, de todo lo que te preocupa y de todo lo que no puedes resolver en ese momento. Recuerdo a una mujer de unos 50 años que me decía: no es que no quiera dormir, es que apenas apago la luz, siento que mi cuerpo está agotado, pero mi mente empieza a encenderse como si fueran las 8 de la mañana. Ella había probado tés, pastillas, rutinas de sueño, pero nada cambiaba, porque el problema no era la cama ni la hora. El problema era que su cerebro había aprendido a asociar el silencio con la preocupación. Y es que pasa mucho. Cuando estamos activos durante el día, las distracciones disimulan lo que sentimos. Pero al llegar la noche, cuando ya no hay ruido ni obligaciones, aparecen todas esas emociones que no supimos atender. El insomnio no siempre es falta de sueño, muchas veces es exceso de pensamientos sin procesar. La reflexión es clara. No se trata solo de buscar la pastilla mágica que te duerma, sino de entender que tu cuerpo no puede descansar si tu mente está en guerra. Y sí, a veces el verdadero descanso empieza en el momento en que decides vaciar lo que llevas dentro, escribir en un papel lo que te preocupa, hablarlo con alguien o darte permiso de decir: esto no lo puedo controlar ahora. La enseñanza que deja todo esto es poderosa. Cuando aprendes a enseñarle a tu mente que la noche no es para resolver problemas, sino para recuperarse, tu cuerpo lo agradece y el sueño vuelve poco a poco a su lugar. Algo curioso del cuerpo es que habla todo el tiempo, pero pocas veces lo escuchamos de verdad. Y cuando lo hace más fuerte, con dolor, con cansancio, con esa ansiedad que parece no tener explicación, normalmente lo interpretamos como un enemigo. Recuerdo a un hombre que me contaba: desde hace meses me duele el estómago cada mañana, justo antes de salir al trabajo. Fui al médico, me hice análisis y todo está bien. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo esto? Y claro, ahí estaba el detalle. No era el estómago el problema, era la manera en la que empezaba el día. Despertaba ya con la tensión de todo lo que lo esperaba, con esa sensación de que no iba a poder con la jornada. Su cuerpo lo único que hacía era traducir ese miedo en dolor. Lo interesante es que no es un caso aislado. El cuerpo convierte en síntomas lo que la mente no se atreve a procesar. Y no es magia, es pura biología.
Cuando el cerebro percibe amenaza, aunque sea un simple pensamiento, manda señales al estómago, al corazón, a los músculos. Se activa un mecanismo de defensa que, si se repite demasiado, termina enfermándonos. La enseñanza aquí es clara. Cada síntoma, incluso el más pequeño, es un mensaje. No siempre hay que medicarlo de inmediato, a veces hay que preguntarle ¿qué me quieres decir? Y no se trata de rechazar la medicina, se trata de entender que junto con el tratamiento hay un trabajo de conciencia pendiente. Cuando aprendes a escuchar al cuerpo en lugar de pelear con él, dejas de sentir que estás roto y empiezas a reconocer que todo lo que sientes tiene un sentido. Y eso cambia la relación contigo mismo, porque descubres que el cuerpo no es un obstáculo, es un aliado que te está gritando lo que tu mente calla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te duele la espalda, el estómago o la cabeza? Incluso en días en los que no has hecho nada fuera de lo normal. A muchas personas les pasa, van al médico, se hacen pruebas y no aparece nada grave, pero el dolor sigue ahí. Y eso desconcierta, porque uno piensa, si no tengo nada malo, entonces ¿por qué me siento así? Recuerdo el caso de un hombre de 45 años, un trabajador incansable, que llegaba a consulta convencido de que tenía una enfermedad seria porque todos los días despertaba con dolor en el pecho y en la espalda. Después de varias pruebas, los resultados eran normales, pero él insistía, algo debe estar mal, porque no puede ser que me sienta así. Lo que descubrimos fue que su cuerpo estaba cargando una tensión constante que él no veía, pero que estaba ahí: discusiones familiares, presión laboral, la preocupación por el dinero, todo lo acumulaba en silencio. Y es que el dolor físico muchas veces no es un accidente, sino un mensaje. El cuerpo habla cuando la mente calla, cuando no dices lo que te preocupa, cuando aguantas más de la cuenta, cuando no te permites parar, el cuerpo busca otra forma de expresarlo, y esa forma son los dolores misteriosos. El giro aquí es importante. No siempre es que el cuerpo esté fallando, sino que está gritando lo que la mente no se atreve a decir. Y eso cambia todo, porque de repente dejas de ver el dolor como un enemigo y empiezas a verlo como una señal. Lo potente es comprender que sanar no es solo tomar una pastilla o hacer un tratamiento, sino escuchar lo que el cuerpo te quiere mostrar. Porque sí, los dolores muchas veces son la voz de una emoción atrapada. Algo curioso que suelo ver es que mucha gente va al médico con dolores o molestias y después de varios exámenes los resultados salen normales. Sin embargo, el malestar sigue ahí. Y claro, uno piensa, ¿cómo es posible que me digan que no tengo nada si siento que mi cuerpo me duele de verdad? Lo que pocas veces nos dicen es que el cuerpo guarda tensiones emocionales de formas muy concretas. La ansiedad, por ejemplo, no siempre aparece como un ataque de nervios. A veces se manifiesta en el estómago con una gastritis que no mejora, en el pecho con esa sensación de opresión o en dolores de cabeza que aparecen sin razón aparente. No es que la enfermedad sea inventada, el dolor es real, lo que cambia es el origen. Recuerdo a un hombre que después de múltiples estudios médicos terminó descubriendo que sus mareos y palpitaciones estaban más relacionados con el estrés acumulado en su trabajo que con un problema del corazón. Y cuando empezó a trabajar en su forma de gestionar la ansiedad, los síntomas fueron desapareciendo poco a poco. Esto es importante porque nos muestra algo que solemos olvidar. El cuerpo y la mente no son dos mundos separados. Lo que no procesas emocionalmente, tu cuerpo lo termina expresando de alguna manera. Y sí, muchas veces confundimos esos mensajes con enfermedades graves, cuando en realidad son llamadas de atención de nuestro interior. Por eso, cada vez que sientas un malestar físico que no tiene explicación médica clara, vale la pena preguntarse ¿qué me quiere decir mi cuerpo que aún no estoy escuchando? No se trata de dejar de ir al médico ni de ignorar las señales, sino de sumar una mirada diferente que nos recuerde que sanar también implica atender lo que pasa dentro de nosotros. Algo que casi nadie nos explica es que el cuerpo guarda memoria de lo que pensamos y sentimos. No solo recuerda las cicatrices de una caída o una operación, también registra la manera en que vivimos el día a día. Y aquí viene lo curioso. Muchas veces no es la enfermedad la que nos desgasta primero, sino el modo en que nuestra mente interpreta lo que nos ocurre. Hace un tiempo, en consulta, conocí a un hombre que siempre decía: «Doctoras, yo estoy bien, solo es estrés». Lo repetía tanto que terminó normalizando que le doliera el pecho, que se le tensaran los músculos, que su digestión estuviera hecha un desastre.
Y cuando por fin se hizo exámenes, no había un diagnóstico grave, pero su cuerpo estaba agotado de sostener esa tensión permanente. ¿Ves lo que pasa? El estrés no se veía en la analítica, pero estaba desgastando su energía poco a poco. Y pienso que esto es lo que nos sucede a muchos. No nos detenemos a escuchar cómo la mente impacta en lo más sencillo, como la forma en que dormimos, cómo digerimos, incluso en la manera en que respiramos. Porque cuando el cerebro está atrapado en el miedo o en la preocupación, todo el cuerpo se pone en modo defensa. Y claro, ese modo defensa es útil para momentos puntuales, pero vivir ahí cada día es como tener un motor encendido sin descanso. Tarde o temprano se quema. Lo interesante es que empezar a sanar no significa hacer cosas enormes, sino aprender a reconocer esas señales tempranas que el cuerpo manda y que solemos ignorar. A veces es un dolor de cabeza, a veces es insomnio, a veces son esas palpitaciones que vienen de la nada. No sé si a ti también te pase, pero cuando uno se detiene un momento y une los puntos, se da cuenta de que el cuerpo lleva tiempo gritando lo que la mente ha callado. Y quizá el verdadero cambio empieza cuando dejamos de pensar que el cerebro está separado del cuerpo y entendemos que son un mismo sistema. Lo que sientes afecta lo que piensas y lo que piensas afecta lo que sientes. Esa conexión que parece tan obvia suele ser lo que olvidamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas dolencias aparecen una y otra vez, aunque cambies de médico o de tratamiento? A veces no tiene que ver con lo que comes ni con lo que haces hoy, sino con algo que tu cuerpo lleva guardando desde hace mucho más tiempo. Conocí a una mujer que sufría de migrañas constantes. Había probado todo: medicamentos, terapias alternativas, dietas especiales. Nada parecía funcionar del todo. Un día, hablando de su vida, mencionó algo casi de pasada: una infancia marcada por discusiones en casa y la sensación de no poder expresarse. Resulta que cada vez que hoy se encontraba en una situación de conflicto, su cuerpo reproducía aquella tensión de la niñez y la migraña aparecía como una especie de eco del pasado. Y aquí está lo sorprendente: el cuerpo tiene memoria. Lo que no se resolvió en su momento no desaparece, queda almacenado como un archivo silencioso que en algún punto se activa. Esa molestia en la espalda, ese nudo en la garganta, esa fatiga sin causa médica clara. A veces no son enfermedades nuevas, sino la forma en que nuestro cuerpo revive heridas emocionales antiguas. Esto cambia la manera de mirar la salud, porque no se trata solo de curar lo físico, sino también de reconocer la historia que cada síntoma esconde. No es fácil, claro que no, pero cuando entiendes que tu dolor no siempre habla del presente, sino de algo que se arrastra desde atrás, das el primer paso para liberarlo. Y quizá a ti también te pase, que sin darte cuenta repitas en el cuerpo lo que alguna vez tu corazón no pudo procesar. El cuerpo nunca olvida, pero sí puede aprender a sanar cuando por fin lo escuchamos. Lo bonito de todo esto es que el cerebro no necesita grandes cosas para volver a encender sus mecanismos de sanación. A veces pensamos que se trata de terapias costosas o soluciones complicadas, pero no. El cuerpo responde a gestos simples, pequeños recordatorios de calma que parecen insignificantes y que sin embargo cambian mucho. Te pongo un ejemplo. Hay estudios que muestran cómo una simple caminata de 15 minutos en contacto con la naturaleza, sin auriculares, sin distracciones, reduce el cortisol, esa hormona del estrés, de forma notable. Y no es magia, es biología pura. El cerebro interpreta que estamos en un entorno seguro, baja la guardia y en ese momento el cuerpo puede empezar a reparar. Me viene a la mente otra escena. Una persona que conocí me decía: yo pensaba que descansar era perder el tiempo, hasta que entendí que en esos ratos de calma mi cuerpo hacía el trabajo más importante. Y tenía razón, porque en el sueño profundo, en una risa compartida, en un silencio buscado, es cuando el cerebro activa procesos que ni siquiera somos capaces de percibir, pero que marcan la diferencia entre estar siempre agotado y empezar a sentir energía real. Y sí, puede sonar sencillo, casi obvio, pero la realidad es que muchas veces olvidamos que lo simple también cura. Y quizá ahí está el punto, que lo sanador no siempre llega de fuera, sino de cómo permitimos que nuestro interior recupere su equilibrio. Al final, es como darle permiso al cuerpo para que haga lo que sabe hacer: sanarse.
Y eso empieza con pasos tan pequeños como apagar el móvil antes de dormir, reír un poco más, comer despacio o simplemente mirar el cielo unos minutos. Cosas tan simples que parecen nada, pero que poco a poco lo cambian todo. Y al final, todo esto nos recuerda algo muy simple. El cuerpo tiene una capacidad inmensa de sanar cuando le damos el espacio y el cuidado que necesita. No hace falta buscar respuestas tan lejos, porque muchas veces la clave está en cómo vivimos el día a día, en cómo pensamos, en cómo tratamos a nuestro propio organismo. Si este mensaje te ha servido, te invito a suscribirte, dejar un like y compartirlo con alguien que lo necesite. Y déjame aquí abajo esta afirmación poderosa. Yo confío en la capacidad de mi cuerpo para sanar. Y lo digo porque cuando empiezas a creerlo, tu cerebro cambia la forma en que responde al dolor, al cansancio, a la ansiedad. Esa confianza se convierte en una señal interna que abre la puerta a la recuperación.